Bienvenidos a su programa El Evangelismo en el tiempo del fin. 30 minutos en compañerismo divino en la palabra de Dios. El mensaje del evangelista del tiempo final está basado en Malaquías capítulo 4. Es una restauración. Tanto el mensaje como también el mensajero tendrán que ser con la restauración de la fe. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a su programa El Evangelismo en el tiempo del fin, un espacio consagrado para el servicio del Dios Todopoderoso. En el mensaje ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo?, Dios nos habla a través de su profeta. Creemos que estamos viviendo en los postreros días, a la sombra de su segunda venida. Y hacia eso es que están dirigidos estos mensajes. Señor, son para que el pueblo preste atención y estén advertidos. Y en esta noche, que podamos quitarnos ahora mismo el caparazón y ponerlo a un lado del banco. Decir, Señor Dios, yo soy un recipiente para ti. Permite que tu espíritu fluya a través de mí. Moldéame y hazme conforme a tu voluntad. Yo rindo mi corazón, mi fuerza y mi todo a tu causa. Sobre la tierra, Dios está presente en la forma del Espíritu Santo. Es el cumplimiento de su eterna palabra. Un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, y aun en vosotros, hasta el fin del mundo. Hermanos, estamos en el tiempo del fin, y Dios prometió que al caer la tarde habría luz. Vamos a adorar al Señor Jesucristo con este hermoso canto. La luz de este día llegó. Ahora está aquí. Si yo pudiera haber estado allá antes de los días cuando el mundo fue creado y mirar hacia acá y ver la cosa completa, y el Padre me hubiera dicho, ¿qué día quieres vivir? Yo hubiera dicho, ahora, en esta hora, esta es la hora. Esta es la hora más grandiosa que ha llegado a la iglesia, momentos antes de la venida del novio. Como la iglesia verdadera del Dios viviente debería de estar encendida, resplandeciendo con la luz del Evangelio, siendo vivificada entre ellos. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz, la luz de este día. Isaías fue la luz de su día, Noé fue la luz de su día. Él tenía la palabra manifestada. El Evangelio, las palabras de la Biblia para este día, y esa es la luz de este día. Qué tiempo tan glorioso el que estamos viviendo. La luz de este día llegó. Levántate, ven a resplandecer, porque ahora el tiempo acabó, porque ahora la luz ya llegó.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La luz de este día llegó. Es la luz del Evangelio que nos está vivificando. El poder vivificador es el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, en el creyente, trayéndolo a una restauración total. Hermanos y amigos, vamos a darle lugar a la eterna y gloriosa palabra del Señor, la segunda parte del mensaje, la restauración prometida. En breves segundos daremos lugar al comienzo de la segunda parte del tema, la restauración prometida. Oremos al Señor. Glorioso Padre Celestial, venimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, para encomendarnos en tus manos, todas suficientes y omnipotentes. Al acercarnos a tu palabra, Señor, con reverencia, con respeto y humildad, creemos, Señor, que por medio de tu palabra, a través de tu sangre, estamos acercándonos a usted. Señor, rogamos tus bendiciones y que el poder vivificador tome el control de cada una de nuestras vidas, porque lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos en Cristo, les invito al Evangelio según San Mateo para una lectura de la gloriosa palabra del Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En San Mateo capítulo 17, versículo 11, para de esta manera dar inicio al mensaje de esta hora, la restauración prometida. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Nuevamente, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La restauración prometida. Esta hermosa palabra es una expresión que estuvo guardada en la Biblia por muchos años, pero en los últimos tiempos se ha popularizado, de tal modo que vemos la necesidad de explicar un poco su contenido a la luz de las Escrituras. ¿Qué significa la palabra restaurar? Restaurar quiere decir volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía. Realizando un pequeño análisis escritural, encontramos que el hombre fue colocado sobre la tierra como Dios, con D minúscula, Rey y Señor de la tierra. Dios lo dijo. En Génesis, el capítulo 1, versículo 26, leemos: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos cómo el Señor Dios colocó al hombre sobre la tierra para que el hombre sea el Dios, Rey y Señor de la tierra bajo su dominio. Por lo tanto, si hablamos de restaurar, hablamos de regresar al sistema de vida diseñado para beneficio del hombre. El pecado interrumpió el programa divino, pero Dios prometió redimir a sus hijos. Y redimiendo a sus hijos, también trae la redención de todo aquello que cayó bajo el dominio de su Hijo. Sabemos que con la caída del hombre se perdió todo lo que Dios había puesto bajo su dominio. Entonces fue necesario rescatar esas posesiones, incluyendo al hombre y su compañera. Considerando las promesas de Dios y la forma en que se están desarrollando, podemos decir que la restauración es un proceso, el cual se desarrolla en forma progresiva. Si el desarrollo de la restauración es progresivo, entonces tuvo que comenzar en alguna parte. Y es muy fácil de entender que la restauración es la parte de complemento para la redención del hombre y sus pertenencias. De manera que Dios tuvo que trazar un plan de trabajo donde pudiera condensar su contenido en dos partes, las cuales son redención y restauración. Hermanos amados, en la primera edición del programa, en este día, estudiamos acerca del plan de redención. Vimos que redención significa comprar con un precio aquello que se ha perdido o aquello que se ha perdido o aquello que se ha empeñado. Entonces, la redención pagó el precio requerido para rescatar lo que se había perdido. La sangre de Jesucristo cumplió con los requisitos que demandaba la ley de la redención. Entonces, como el Señor nos habla a través de su palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo nos redimió. Él es el Redentor, nuestro Redentor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la redención es demasiado importante para los hijos de Dios, también lo es la restauración. Muchos predicadores y maestros de las Escrituras hoy hablan acerca de la redención, pero ignoran la promesa de la restauración prometida. Y la restauración es igual de importante que la redención. Por esa razón, el Evangelio, la luz de este día, nos ha abierto este gran misterio para entender que vivimos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Así que, si la redención pagó el precio, la restauración lo que hace ahora es reclamar lo que la redención compró. ¿Para qué propósito? Para colocar todas las cosas en la posición en la cual se encontraban antes de la caída del hombre. Porque aunque el pecado interrumpió el programa de Dios, pero el programa de Dios será completado. Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo.
A nuestro Señor Dios no le tomó por sorpresa, amados hermanos, que el hombre cayera en el pecado. Por lo tanto, Él había pensado, Él había planeado redimirlo y restaurarlo. Así que cuando su justicia divina expulsó al hombre del huerto del Edén, porque el cumplimiento de la palabra de Dios es perfecto, Él le dijo al hombre que el día que de él comieres, hablando del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo cual fue una transgresión sexual, Él le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y los expulsó del huerto del Edén. Pero también les dio una promesa de redimirlos. Y Él dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la simiente de la serpiente. Así que la simiente de la mujer es Cristo. Y Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Entonces, su sacrificio todo suficiente hizo un pacto, un arco iris, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios sabe de antemano que no todos los seres humanos, ni todas las personas en su totalidad en cada generación aceptarían el pago, el precio de su redención. ¿Por qué razón sucede esto? ¿Por qué razón ha acontecido? Es porque no todos sobre la tierra son simiente de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos simiente de Dios. No todos han sido predestinados, escogidos y ordenados a vida eterna. Pero para todos aquellos que fuimos ordenados a vida eterna, hay una redención y una restauración en favor de nuestras vidas. Así que, repito, mis amados hermanos, amados amigos, la redención compró el precio para colocar a nuestro alcance todas las cosas, todas las bendiciones redentivas. Pero para que aquello sea hecho realidad y en efecto se cumpla, Dios envió su palabra de promesa para que en el tiempo asignado por Dios, el Señor en un proceso traiga la restauración de todas las cosas. Y a través de la restauración, reclamar lo que la redención compró. Entonces, amados hermanos, ¿cómo funciona la restauración y quién la hace? Recordemos que en la primera edición de nuestro programa del día de hoy, sábado 16 de mayo del presente año, estudiamos y citamos la escritura de Colosenses capítulo 2, versículo 19. Que nos dice: y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que la redención, el Señor Dios la hizo a través de un cuerpo, a través de un instrumento, a través de un tabernáculo de carne y de sangre, y por medio del tabernáculo que Él mismo creó, hermanos, Él trajo el pago del precio que la redención requería. Así que, ¿cómo funciona la redención y quién lo hizo? El Señor Jesucristo. Pero Él lo hizo a través de un cuerpo. Entonces, vemos cómo el Señor obraría para la restauración. Porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Así que tanto la redención como la restauración, Dios es el que lo hace. Pero el punto de confusión es que Dios lo hace a través de seres humanos.
Amén. Él lo hace a través de seres humanos. Y esa fue una de las razones por lo cual crucificaron a Jesús, diciéndole en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo número 30. Leemos de San Juan capítulo 10, los versículos del 30 al 33. Mucha atención. Yo y el Padre uno somos. El Señor Jesucristo hablando. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Verso 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Así que el centro de confusión es aceptar el enviado de Dios, aceptar el vaso por medio del cual el Señor ejecuta el cumplimiento de su plan. Si Él hace aproximadamente 2000 años lo hizo a través de un cuerpo donde toda la plenitud de la deidad vino corporalmente en Él y se entronó en su corazón, y por esa razón no lo recibieron, no lo aceptaron, no lo creyeron, y ellos le dijeron: la razón por la cual te queremos apedrear es porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Estaban ciegos, eran incrédulos al plan de redención, porque no era el hombre haciéndose Dios, era Dios haciéndose hombre, haciéndose carne. Esto mostró la falta de visión en las personas para separar lo material de lo espiritual. Pero lo más importante de todo es que la redención compra y la restauración reclama. Amén. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. En el mensaje, la restauración del árbol novia, el Espíritu Santo dice: restaurar es devolverlo a quien realmente le pertenece, o regresarlo a su estado natural, en donde estaba en un principio. Amén. Ahora quiero invitarles a la lectura de Joel capítulo 2, versículo 25. El profeta Joel dice lo siguiente: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Dios a través de esta gran profecía que Él le dio a Joel? Le dijo que Él traería restauración. ¿Restauración de qué? Restauración al árbol novia que comió a través de los años, que la atacó y 4 insectos de muerte la atacaron. Ellos fueron la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. En el libro de Joel capítulo 1, versículo 4, dice así el Señor a través de su palabra: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Hermanos, para la explicación de esta hermosa porción de la palabra de Dios, o estas hermosas porciones de la palabra de Dios, quiero resaltar, leyendo de este hermoso mensaje que forma parte del gran mensaje del evangelio que el Señor Dios nos ha enviado para este tiempo por medio de su profeta. Y dice así: Dios está hablando de su árbol frutal que Él había plantado. Dios plantó un árbol frutal. Él lo plantó en el día de Pentecostés. Así que el árbol frutal fue su iglesia, plantada en el día de Pentecostés.
Y él trajo ese árbol allí con un propósito. Él lo quería para que diera su fruto, la palabra de Dios. Él quería una iglesia que guardara su palabra en cada edad. Eva había fallado en guardarla, los judíos habían fallado en guardarla, la ley había fallado, todo había fallado, así que Dios plantó para sí un árbol, el árbol novia. Ahora recuerden, habían dos árboles en el huerto del Edén, eso lo sabemos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esos eran árboles que el Señor tenía en el huerto del Edén. Vivir del árbol de la vida, obedeciendo la palabra de Dios, era, hermanos, la única manera de continuar en perfecta unidad con Dios. Pero comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto que Dios le dijo a Adán, no lo comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces eso causó la separación total con Dios. Pero él prometió que lo redimiría y lo restauraría. Así que, amados hermanos, Dios nos compara a nosotros, sus hijos, y Dios compara a su iglesia con un árbol. Así que él plantó ese árbol en el día de Pentecostés, después de su muerte, sepultura y resurrección. Pero la profecía se cumplió. Los 4 insectos de muerte llegaron para atacar el árbol novia. ¿Y qué fue lo primero que atacó a la iglesia? La atacó la oruga. Son espíritus, son demonios que atacaron el árbol novia. ¿Y qué atacó la oruga? ¿Qué se comió la oruga? Se comió los frutos. Conforme Gálatas capítulo 5, desde el verso 22 al 23, nos habla de el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este demonio romano atacó el árbol y comió los frutos. Luego vino el saltón. ¿Qué comió el saltón? El saltón acabó las hojas. ¿Qué representan las hojas del árbol? Para el árbol novia, la iglesia del Señor Jesucristo, representa el compañerismo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso atacó el saltón, el compañerismo, lo fresco del compañerismo santificando a los creyentes. Luego vino el tercer demonio, que fue el revoltón. ¿Y qué atacó el revoltón? El revoltón atacó la corteza. ¿Qué representa la corteza? Representa la verdadera religión. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 27 dice el Señor a través del apóstol Santiago que la verdadera religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos, visitar a los enfermos y estar separado de toda contaminación del pecado. Así que eso atacó el revoltón. Y por último, el último demonio destructor fue la langosta. ¿Y qué atacó la langosta? La langosta se apegó al árbol y succionó la vida, la savia del árbol. Ahora, ¿quién es la vida del árbol? La vida del árbol es Cristo. Entonces, ¿cómo quedó el árbol? ¿Cómo quedó la iglesia que el Señor levantó en el día de Pentecostés? Quedó como un árbol destruido. Pero lo que no sabía el enemigo era que en las raíces se escondía el germen de vida. Así que empezó el tiempo de la restauración. ¿Y cómo Dios empezó a restaurar ese árbol? Levantó al quinto mensajero, levantó a Martín Lutero, y allí empezó a nacer otra vez ese árbol novia y trajo justificación por la fe. Luego Dios levantó para contraatacar al saltón, levantó a Juan Wesley y trajo el mensaje de la santificación.
por la sangre de Jesucristo. Hermanos, luego Dios envió su Espíritu en el día de Pentecostés, cuando en 1906 la restauración de los dones tuvo su inicio y contraatacó a este revoltón que atacó, hermanos, la religión. Y luego, para la langosta, Dios ha levantado para contraatacar ese demonio de muerte. Dios levantó el mensajero a la edad, el mensajero, el séptimo ángel, el profeta de Dios, el hermano William Marion Branham, con la palabra prometida para traer el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Y por medio de la palabra de Dios, volvernos, restaurarnos a la fe original, a la fe de los padres. Porque está escrito en Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6 lo siguiente: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, entonces Dios nos envió a Elías el profeta para traer la restauración de la fe de los hijos a los padres apostólicos, los apóstoles, a la fe original. Y eso es lo que está haciendo el Señor ahora mismo. Él, por medio de un mensaje, Él por medio del mensaje de la hora, el cual es la gran luz resplandeciente, la cuarta luz, porque la primera luz fue justificación por la fe en la quinta edad de la iglesia. La segunda luz fue santificación por la sangre, conforme el mensaje de Juan Wesley. La tercera luz fue la restauración de los dones, el Espíritu Santo enviado para restaurar los dones a la iglesia. Pero ahora, en el tiempo final, para la novia de Cristo, que Él viene a sacarnos de las tinieblas y traernos a la gran luz resplandeciente, que trae la restauración de nuestras vidas y traerá la restauración final de todas las cosas. Él ha prometido, amados hermanos, realizarlo a través del cumplimiento de Malaquías 4:5. En el libro de los Hechos, para finalizar, en el capítulo 3, versículo 20, 21, 22 y 23, dice así el Señor a través de su palabra: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hermanos, hoy hay un mensaje que trae la restauración de todas las cosas, y es el mensaje de Malaquías 4:5, para volver nuestros corazones, para volver tu corazón a la fe de los hijos de Dios, volver tu corazón a la fe de Dios. Que Dios bendiga tu corazón. Oremos. Amado Padre Celestial, amado Señor Dios Todopoderoso, nuestro corazón rebosa de alegría por ver, amado Señor, el cumplimiento de lo que el profeta Joel hace cientos de años profetizó, Señor, en tu espíritu. Señor, lo que el apóstol Pedro habló en el espíritu en el libro de los Hechos capítulo 3,
lo que el Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 17 versículo 11. Hoy, Señor, estamos a las puertas del levantamiento de tu novia, de aquella simiente palabra, la cual está recibiendo la palabra ungida de la hora y preparándose como novia tuya, siendo restaurada día a día, de perfección en perfección, llevándola este glorioso mensaje a madurez. Te agradecemos, Señor, por darnos tu bendición hoy a través de tu palabra y nos entregamos por completo. Ruego como tu siervo, ministro de este mensaje glorioso, que bendigas a tus hijos. Allí donde esta transmisión está llegando, Señor, despierta sus almas al mensaje de la hora. Que el mensaje en su totalidad halle cabida en cada corazón. Que traiga, Señor, los efectos benéficos, sanidad al cuerpo, sanidad al espíritu y sanidad al alma. Una vida transformada, un convertido, un verdadero y genuino cristiano a la estatura de un varón perfecto. Donde piedra de corona llegará y sellará ese creyente como propiedad de Jesucristo. Te agradecemos, te adoramos, reciba la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito su santo y precioso nombre. Alabanzas sean dadas al Señor. Amigos, estamos llegando al final de nuestra transmisión por hoy. No sin antes agradecerles a todos ustedes por su participación, por su sintonía. Hoy es nuestro 10º programa y estoy agradecido con Dios por estar junto con ustedes recibiendo las bendiciones de este glorioso evangelio. Quiero invitarles a que nos escriban. Usted puede escribirnos a este mismo link, a esta misma cuenta de Facebook, Radio Nido de Águilas, y enviarnos sus peticiones de oración. También, si hay alguna pregunta bíblica, estamos gustosos de poder ayudarles. Me despido deseando que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Ha sido un privilegio contar con la presencia de cada uno de ustedes y por ahora nos tenemos que despedir, no sin antes extenderles la más cordial invitación para que nos continúen sintonizando los días lunes, martes, jueves y sábados a las 14 horas primera emisión y a las 20 horas segunda emisión. Invitación realizada por la Iglesia Cristiana de Restauración, Tabernáculo Nido de Águilas, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Acuerdo ministerial número 0556. Para su servicio, teléfono celular de contacto y WhatsApp 098 67 31 454. Sus oraciones por este su programa, el evangelismo en el tiempo del fin, y anhelamos, si el Señor lo permite, una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga, amados hermanos.